Estamos de regreso esta noche y ahora hablamos de Ayotzinapa. Algunos dicen la prueba más difícil del actual sexenio. ¿En dónde están los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa? Un desprestigio internacional ronda la desaparición de estos jóvenes que intentaban protestar en Iguala y que presuntamente fueron levantados por policías municipales para luego ser entregados a un grupo criminal. Ha caído el alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, presuntos autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes. Hoy se mece un paro nacional de jóvenes en todo el país que piden la aparición inmediata de los normalistas vivos. Juego de vida o muerte. El as apareció. Jueguen, señores. Ya. Pues sí, efectivamente, Ayotzinapa es la situación, el detonante que ha generado que cientos, miles de gentes se movilicen, apoyen un movimiento, estén en contra de la inseguridad que se ha dado, no en el país por este causa, sino a través de todos los años. Tan es así que dos de los estados más poderosos como es el Vaticano y Estados Unidos hagan un llamado al presidente por la preocupación que hay por este caso. El Papa se puso a orar. Obama está preocupado porque Ayotzinapa que por lo de ayer la molada que le pusieron. Y la ONU pues también siente que el país atraviesa por una situación muy difícil. Esto ha generado que de alguna u otra manera también en el Estado de México, que por años se permanecía letargado en muchos movimientos sociales importantes, muchos movimientos civiles, ahora sí haya una participación, la participación histórica de la UAM, que se me hace muy importante. Además, el tacto con el que el gobernador, con el que el rector ha manejado el asunto, se ha sumado, ha apoyado el movimiento, lo ha hecho, siento yo que de una manera bastante adecuada. Y además también el papel de Raimundo Martínez Carvajal, que también no ha incendiado, ¿no? Contrario a su personalidad, no ha incendiado este movimiento, al contrario, lo ha respetado, los ha dejado que hagan sus manifestaciones, hasta cierto punto sus desmanes, y creo que eso ha impactado verdaderamente en la sociedad mexiquense de una manera histórica. Oye, pero hay manifestaciones que yo creo que sí han sobrepasado, ¿no?, las reglas. Hay que recordar que hace 15 días fue tomada la terminal, o intentaron tomar la terminal, estudiantes de Tenería, que se llevaron autobuses. Ayer decía Odilon López, el presidente de la Canapat, del delegado de la Canapat, que todavía había 22 autobuses secuestrados con todos sus choferes, ¿no? Ha sido un movimiento, o ha sido un tema que ha movido a la población, sí, pero creo que también las autoridades han dejado de hacer su tarea, ¿no? Totalmente. Lo que surge, por ejemplo, en Ayotzinapa, no puede explicarse cómo después de décadas de que funciona una normal rural, tienen que salir los estudiantes a recolectar para poder subsistir en un régimen de internado. Si la normal se justifica su existencia, pues debió tener presupuesto, debió tener los apoyos necesarios para que los estudiantes se ocupen de estudiar. Y Ayotzinapa o la normal Isidro Burgos, pues es una muestra, porque aquí tenemos Tenería, y en Tenería encontraron el pretexto adecuado, idóneo para salir a las calles y sumarse a una causa, luego que ellos traen años también manifestándose cíclicamente para pedir a la ciudadanía apoyo, para decir aquí estamos, para exigir plazas y para sostener que ellos aportan algo a la sociedad, pero que se sigue sin atenderlos. Eso por un lado. Se suma también pues el ánimo que es como un contagio colectivo entre el sector estudiantil de este país, porque por otro lado tienes al Politécnico, lo que ya decía Javier, se suma a la universidad. Hay mucha inconformidad, hay mucha inquietud, hay mucha incertidumbre, hay desesperanza en muchos de los estudiantes, de los jóvenes, que no saben qué va a pasar con ellos, y lo que quieren es un gobierno que muestre opciones, que muestre posibilidades, que dé la seguridad de que las cosas van por buen camino, que están siendo atendidos no con paliativos, sino con proyectos. Lo entienden así los estudiantes, y cuando no ven que haya las respuestas o que no se están dando ni a nivel federal ni a nivel estatal, pues entonces tienen que alzar la voz y tienen que exigir que las cosas cambien radicalmente, que se revolucione todo esto. Hay quien lo puede minimizar pensando en que se politizan los movimientos o que hay líderes que malencausan las cosas. Yo creo que no, es sintomático, y a eso se viene también pues el problema de la seguridad, el problema de la economía. Está cuestionado de fondo el liderazgo y hasta la conducción de este país en cuanto al gobierno federal y pues colateralmente del Estado. No es cosa menor.
Se equivocan aquellos personajes que tratan de capitalizar el tema con Ayotzinapa o con los estudiantes de Guerrero. Es cierto que es muy lamentable que 43 estudiantes, en este caso normalistas, estén desaparecidos, hayan sido pues levantados, secuestrados, no sabemos en qué grado estén. Lo que pasa en el país es muy grave porque estamos hablando ya de la infiltración del crimen organizado en las diferentes esferas de gobierno. Teníamos el ejemplo de Michoacán y ahora vemos que un alcalde en Iguala, en el estado de Guerrero, pues tenía nexos con el crimen organizado. De ahí se deriva todo el hecho desde el punto de vista de que le molestaba que estos estudiantes fueran a entorpecer el acto de destape político de su esposa. Por eso fueron secuestrados los jóvenes. El tema de fondo... Esa es una. La otra es que había infiltrados en los mismos jóvenes del grupo rival. Claro. De Guerreros Unidos. El tema preocupante de este país es que ya hasta dónde llegó el crimen organizado, que todos los sectores de gobierno podrían estar cooptados por el gobierno y que la sociedad ya no aguanta la presión, ya no aguanta vivir el fenómeno de inseguridad en sus casas. Es una muy mala señal para el país y en este caso para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, que los estudiantes estén en la calle. Muchos han recordado lo sucedido en el 68, que bueno, son circunstancias totalmente diferentes, pero el simple hecho de que los jóvenes tomen las calles, que dejen las aulas para hacer una exigencia, en este caso de respaldo, es una muy mala señal que en lo político le afecta a este gobierno y que nos deja muy mal parados fuera del territorio nacional en otros países. Yo creo que debe haber una revisión muy profunda por parte de los partidos políticos que son finalmente los que orientan la democracia del país, de revisar qué traen dentro, porque le estamos dando un mal mensaje a nuestros hijos. Yo quiero pensar las próximas generaciones qué van a estar sufriendo, ¿no? Hoy por la lucha de cárteles, por estar en el poder político, porque digámoslo así era, ¿no? Querían estas células que la esposa de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fuera la próxima gobernante. Como no quieren echarle a perder el evento público, pues entonces secuéstrenlos. Sí, es demasiado complicado el hecho de que, ya lo decía José Alan, de que algunos sectores de la sociedad pues puedan ser seducidos con semejante facilidad por el crimen, puedan ser infiltrados y que la sociedad en general se muestre indefensa. No es que alguien nos lo haya venido a decir, se evidencia cuando ves una persona encumbrada con semejantes vínculos genealógicos incluso con el crimen. Entonces mucha gente dejó de hacer su trabajo, los partidos dejaron de cuidar quienes asumen sus candidaturas por el hecho de ganar sin revisar de quién se trata, cuál es la probidad, la honestidad de esas personas. A hoy recapacitan y se pueden dar hasta golpes de pecho, pero lo dejaron pasar. En su momento fueron tolerantes, fueron laxos y hoy el problema revienta en las manos. Cuando los estudiantes se ven, como ya lo dije, desesperanzados o con pocas posibilidades de lo que pasaba en otro tiempo, estudiar como un medio de trascendencia social y económica, que hoy no lo es, pues el crimen les está mostrando, pues a lo mejor una vida corta pero fácil. Y hay quienes optan por esto. Es muy peligroso. Yo les pregunto. No, adelante, amigo. No. Hay dos puntos más por checar, ¿no? Comentabas en la situación de la inseguridad y de cómo están infiltrados los gobiernos, ¿no? Uno de ellos es precisamente que este es el detonante porque en realidad en los últimos 2 años se habla de 40,000 muertos, se habla de cerca de 10,000 desaparecidos, o sea que no sabemos si están muertos, secuestrados, vivos, si se dedican al narco, no sabemos. Y en los últimos 6 años se habla de 100,000 en el sexenio de Calderón. Entonces nada más es el detonante, la inseguridad estuvo muy avanzada. Y con respecto a lo que comentas de cómo se han infiltrado los partidos, fíjate que muy interesante, acabo de tener una reunión con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Jacobo Checa, y decía que estaban tan preocupados ellos que incluso planeaban llegar a pedir como un requisito para sus candidaturas internamente ¿cómo se le llama cuando la carta de antecedentes no penales? No lo estaban analizando y que ellos querían más que nada poner varios candados precisamente para evitar llegar a esos niveles que se ha llegado en Guerrero y en Michoacán, ¿no? Me preocupa que al gobierno le ha faltado contundencia política para resolver el problema. Desde que sucedió y que ha venido detonando, han venido respondiendo a destiempo a aquella reunión tardía con los padres de familia que no resolvió nada porque lejos de tranquilizarlos les generó mayor molestias, que no ven avances en la investigación. Y bueno, ya cayó un gobernador, el de Guerrero. Yo no quiero pensar dónde van a aparecer estos 43 estudiantes y si es un estado vecino que también tenga que caer el gobernador. Y hasta qué nivel, si ya el sistema político entregó un gobernador y las cosas no funcionan y siguen los muertos y sigue la violencia, entonces hasta qué grado
lado tenemos que pensar que quién tiene que entregar la cabeza, porque debe haber un responsable de la mala estrategia política en materia de seguridad pública. Sentaron la tónica. Sentaron la tónica y fue una señal muy grave para el propio sistema político. Es la peor crisis del gobierno. Sí, claro, ¿no? Con todo lo que todavía le sobra al sexenio. Pues en el primer tercio, estamos rebasando apenas el primer tercio del gobierno federal. Sí, claro. Además, ya vimos un momento muy importante, ¿no? Creo que era crítico porque vienes saliendo de tus reformas, las tratas de asentar, la situación económica no es buena, la situación de seguridad no es buena, y que te caiga un escándalo de ese tipo a nivel internacional, en donde dos de los estados más fuertes del mundo, como es el Vaticano y la Casa Blanca, te den un manotazo diciendo, pues oye, ya resuélveme esto, ¿no? Porque pero las reformas grande, eran ¿no? en lo positivo, viene saliendo de Michoacán. Viene saliendo de que no está resuelto el problema. No que no está era resuelto, menor, sí, que tienes razón, esa es cosa pero grave. sin embargo todo eso se venía arrastrando, y como quiera que sea, él trataba de ir alentando, de ir sacando, teníamos la esperanza de que fueran a sentarse sus reformas, mejorara la economía, teníamos la esperanza de que la seguridad tomara otro tinte, ya sabes, con aquello de la gendarmería y todo ese asunto, ¿no? Y sin embargo llega esto y descompone todo el pequeño avance que podía haber llevado. Oye, yo me pregunto, ¿cuántos abarcas habrá en el país? ¿Cuántos presidentes municipales nada más tendrán ese poder, esa toma de decisión, esa sangre fría para decidir cuestiones, no como las de si están vivos o muertos, no, de decirles, porque ya lo declaró así, ¿no? Aguántenos. Se filtró, seguramente le escucharon la llamada entre Abarca y el gobernador Aguirre, cuando le llama y le dice, oye, ¿qué les pasó? No sé, pues yo nada más les dije que los detuvieran, pero ya no sé, ¿cómo que no? ¿Y por qué los iban a detener? No, pues es que teníamos aquí el evento de mi señora, pero yo nada más pedí eso. ¿Cuántos presidentes municipales hay así? Mira, más inquietante que la pregunta, que lo es en sí, es que cuando tú ves hoy que la Procuraduría General de la República sale a dar informes en las redes sociales, la gente manifiesta toda clase de dudas, pone en tela de juicio todo, todas las interrogantes habidas y por haber se manifiestan ahí, luego de que informa. No cree la gente en la autoridad. Yo pregunto, el propio Jesús Murillo Caram sabrá cuántos. Y la otra, cuando en tiempos pasados se trata de hacer justicia en el caso Michoacán, ese famoso michoacanazo que retienen alcaldes y al poco tiempo Mira, exonerados. al respecto, ¿Cómo puedes creer? Yo quisiera comentar que, bueno, después de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los estudiantes desaparecidos, bueno, diferentes consultoras mandaron a evaluar qué tanta credibilidad tuviera el presidente, y bueno, de entrada dice el Gabinete de Comunicación Estratégico que el 84% de los habitantes del país conoce lo que sucedió en Iguala y todo lo que deriva. Después de la reunión del presidente con los familiares, el 51% de la población no lo califica como exitosa. El 54% de la población dice que no se llegará a la verdad del caso. Y el 64% sostiene que el gobierno está poco o nada cerca de encontrar a los estudiantes. Finalmente la sociedad es lo que tú dices, hay una desconfianza total. Pero hay un punto muy importante, ¿no? Lo que comentábamos, son 2.500 alcaldes aproximadamente en el país. Yo quisiera saber cuántos de ellos tienen el valor de decirle al narcotráfico, no jalo contigo, pero lo más importante, ¿cuántos pueden ser defendidos por el Estado que den su negativa? Ante la negativa, porque si no se ante el quedan embate del narco, expuestos ante el embate del narcotráfico. Otro punto, no se ha evaluado la situación o el papel que jugó Gobernación tanto del Estado de Guerrero como de la Federación. ¿Cómo es posible que un Estado falle en esa situación? O sea, no puede fallar Gobernación, no puede fallar el CISEN y no saber qué pasó en esa situación, en dónde está ese bueno, aparato. fíjate que todos los aparatos de inteligencia los desmanteló el mismísimo Mondragónica. Pero ¿dónde llegando inmediatamente a la presidencia, él desmanteló cualquier tipo de aparato que, bueno, la plataforma México no existió a partir de que llegó. Sí, claro. Porque también parte de la estrategia fue bajarle los decibeles, pasar a segundo plano el tema del combate al crimen, para no tener en esa histeria a la gente. Yo creo que a manera de resumen, al menos en lo personal y un poco osado, si puedo hablar por ustedes, es que no nos da gusto el que a México se le vea en este escenario tan complicado. No nos da gusto los desaciertos de los gobernantes ni de los que toman pues las decisiones en la cúpula
política y de la administración pública, pero es innegable lo que está pasando, tenemos que reflexionar, no sé si el pacto o este acuerdo que quieren firmar por la seguridad, como se ha firmado en otros tiempos, sea la medida, pero a lo mejor en la opinión pública algún efecto positivo tendrá. Yo creo que la pactitis debe de quedar fuera de esto, sí, claro. y la verdad es que algo de lo que también nos debemos de sentir molestos es, queremos saber qué sabe la Presidencia de la República, qué sabe la Federación, porque no están buscando a los normalistas en donde están vivos, lo están buscando en fosas, algo saben, sino que los busquen en donde debe de ser. Tienen drones y bueno, tienen la tecnología. Pues tenemos que hacer una pausa. La discusión se queda en un punto bastante interesante. Ojalá y nos ayuden con sus comentarios a través de redes sociales, en Facebook, en Juego de Manos, en el Twitter de cada uno de nosotros. Nos da siempre mucho gusto recibir sus comentarios. Vamos a las propuestas comerciales y regresamos para otro Tiro al Blanco.